No había probado bocado en 2 días. Descalza lastimada y apenas alcanzando la altura de una silla de montar la pequeña, tiró suavemente de la chaqueta del adinerado vaquero y murmuró: «¿Podría darme lo que le sobró, señor?». La mayoría de los hombres la hubieran espantado sin pensarlo. Cole Ashford fue diferente. No solo le entregó la comida, sino que la siguió discretamente entre las sombras. Lo que descubrió allí rompería años de silencio, estremecería los cimientos del pueblo y transformaría sus destinos para siempre. Antes de seguir, déjanos saber desde dónde nos acompañas. El lodo del callejón trasero se aferraba a los pies desnudos de Sadie Brooks, como garras hambrientas. Cada paso le recordaba silenciosamente los largos meses que llevaba sobreviviendo en los rincones oscuros de Dodge Flats. Con solo 9 años, había aprendido que sobrevivir era un arte sutil, sabiendo cuándo mostrarse, y cuándo ocultarse, cuándo suplicar y cuándo escapar. Esta noche, con el estómago rugiendo por el hambre conocida, se había aventurado tras el salón más lujoso del pueblo, donde los vaqueros acaudalados desperdiciaban más comida en una velada que lo que ella veía en 7 días. Las conversaciones masculinas se colaban por las paredes de madera, mezclándose con el sonido de los vasos y las notas ocasionales de una guitarra. Sadie se acurrucó contra la pared posterior, respirando los aromas que escapaban por la puerta semicerrada de la cocina. Carne asada, pan recién horneado, el aroma dulzón de los pasteles de manzana. Su estómago protestó ruidosamente, traicionando la calma que tanto se había esforzado en mantener. Llevaba 1 hora observando, memorizando la rutina de la cocina. Mabel Truitt, la cocinera de expresión dura, salía cada 20 minutos para tirar los desperdicios al barril tras el edificio. Los caballeros adinerados usaban la entrada principal, pero algunos preferían la puerta trasera para encuentros más privados o simplemente para escapar del humo y el bullicio. Sadia había aprendido que estos momentos eran las mejores oportunidades. Hombres distraídos con las defensas debilitadas, probablemente más propensos a la caridad. Cuando la puerta trasera crujió al abrirse de nuevo, Sadie se irguió lista para su siguiente movimiento. Sin embargo, el caballero que apareció era diferente a los demás. Cole Ashford se desplazaba con una elegancia contenida que delataba su poder innato, su abrigo negro impecable, a pesar del lodo que encharcaba las calles del pueblo. Sus botas relucían incluso bajo la pálida luz lunar, y el reloj dorado de su chaleco reflejaba destellos de las lámparas interiores. Sadie lo había observado antes naturalmente. En Dodge Flats, todos conocían a Cole Ashford, el hacendado que había forjado un imperio desde cero, y cuyas palabras tenían más influencia que las del mismo alcalde. Cole se detuvo en el umbral, sus ojos grises, escudriñando el callejón con la mirada analítica de alguien habituado a detectar tanto riesgos como posibilidades. Por un instante Sadie temió haber sido descubierta y se preparó para escapar. Pero él simplemente extrajo un puro de su bolsillo, lo encendió con un gesto experto y se apoyó contra el marco de la puerta. Era ahora o nunca. Sadie se obligó a avanzar cada paso calculado y sigiloso hasta alcanzar una distancia apropiada para hablar sin necesidad de elevar la voz. La vida le había enseñado que los gritos atraían atención indeseada, y la atención indeseada solía traer complicaciones. «Perdone, señor», susurró su voz apenas perceptible sobre el murmullo lejano del salón. Cole volvió su rostro hacia ella, y Sadie sintió el peso total de su escrutinio. Sus ojos no revelaban asombro, solo una evaluación fría y metódica que la hizo sentir como si estuviera siendo juzgada en una balanza invisible. Había perfeccionado su aproximación durante meses, lo suficientemente lastimera para inspirar compasión, pero no tanto como para resultar intimidante o fastidiosa. «¿Me regalaría sus obras, señor?», preguntó manteniendo el mentón alto pese al sonrojo que sentía ascender por sus mejillas. El orgullo era un privilegio que no podía permitirse, pero tampoco podía renunciar a él por completo. Era el único vestigio que conservaba de aquella niña que fue antes del devastador incendio, antes de que sus parientes lejanos la abandonaran como si fuera una carga indeseable. Cole permaneció en silencio.
En su lugar dio una prolongada calada a su cigarro, mientras el humo se elevaba hacia el cielo nocturno, como aquellas oraciones que Sadie había dejado de pronunciar hace tiempo. Ella aguardó familiarizada con estos momentos de evaluación. Algunos hombres la rechazaban de inmediato, otros la maldecían por su osadía. Los más peligrosos intentaban propasarse, y había aprendido a identificar esa mirada particular para huir antes de que pudieran acercarse demasiado. Pero en los ojos de Cole Ashford había algo distinto. Una serenidad que hablaba de aguas profundas de secretos ocultos bajo una superficie cuidadosamente pulida. Cuando por fin habló, su voz tenía la aspereza del whisky añejo. ¿Cuánto tiempo has estado esperando ahí? La pregunta la sorprendió. La mayoría de los hombres preguntaban su nombre, su procedencia, o la reprendían por mendigar. Nadie había cuestionado sus métodos antes. Aproximadamente 1 hora confesó viendo inútil mentir. Había algo en su manera de preguntar que sugería que ya conocía la respuesta. Cole asintió pausadamente como si aquello confirmara sus sospechas. Lanzó el cigarro al barro donde se apagó con un suave siseo y volvió a adentrarse en el salón. Sadie permaneció inmóvil, sin saber si aquello significaba rechazo u otra cosa. La experiencia le había enseñado a ser paciente, que las acciones precipitadas solían resultar en oportunidades perdidas. 5 minutos después, Cole reapareció. En sus manos, sostenía un plato metálico cubierto con un paño limpio, el tipo de plato que la gente adinerada utilizaba para llevar comida a casa. Se lo ofreció sin pronunciar palabra, y Sadie se aproximó con la cautela de una criatura salvaje ante un desconocido que le tiende alimento. Al rozar el metal tibio con sus dedos, experimentó una sensación que había olvidado durante meses: la ausencia total de prejuicios. En la mirada de Cole Ashford no había rastro de compasión ni repugnancia. Su gesto carecía de condescendencia y de esa caridad teatral que había observado en otros. Simplemente le estaba proporcionando alimento como si fuera lo más natural del mundo. «Gracias», murmuró estrechando el plato contra su pecho. La calidez se filtró a través del paño hasta su piel, y tuvo que contenerse para no levantar la tela de inmediato y descubrir su contenido. Cole la observó un instante más, y Sadie tuvo la peculiar sensación de que estaba grabando sus facciones en su memoria. Después asintió una vez un movimiento seco, que parecía más dirigido a sí mismo que a ella, y se giró para regresar al interior. Sadie no demoró más. Sujetando firmemente el plato, se alejó velozmente por el callejón, sus pies descalzos silenciosos sobre el lodo. Solo cuando había puesto varios bloques de distancia entre ella y el salón, se permitió buscar refugio en el angosto espacio entre 2 edificaciones, su refugio habitual para alimentarse. Bajo la tenue luminosidad de una ventana cercana, alzó el paño con manos temblorosas. Lo que descubrió le cortó la respiración. No eran simples sobras. El plato contenía una cena completa preparada con esmero: pollo asado, puré de patatas todavía caliente, verduras relucientes con mantequilla. Y en una esquina una porción de tarta de manzana que parecía recién servida. Era más alimento del que había visto junto en semanas. Las lágrimas que había contenido durante meses finalmente amenazaron con brotar. No por la comida, aunque el alivio físico era sobrecogedor, sino por su significado. Alguien había reconocido su hambre y había respondido no con desperdicios, sino con dignidad. Cole Ashford. Un hombre sin deudas ni obligaciones hacia ella. Un extraño sin motivo aparente para auxiliar a una huérfana callejera. Había decidido tratarla como si fuera merecedora de una cena digna. Mientras degustaba cada bocado con la atención minuciosa de quien ha experimentado el hambre verdadera, Sadie no lograba apartar de sus pensamientos la imagen de Cole Ashford. Había algo singular en su manera de mirarla. Una comprensión que trascendía la mera lástima, como si hubiera detectado en ella una esencia que ni ella misma recordaba poseer. En el interior del salón, Cole Ashford se encontró distraído, incapaz de seguir la conversación que fluía a su alrededor. Los demás hombres debatían sobre precios del ganado y rutas mercantiles, sus voces fundiéndose en una melodía conocida que habitualmente no le costaba seguir.
Sin embargo, esta noche sus pensamientos volvían persistentemente a la imagen de la pequeña en el callejón. No era su hambre lo que le había impresionado, aunque ésta resultaba evidente por la forma en que había protegido el plato como un tesoro invaluable. Había presenciado suficientes casos de niños hambrientos durante sus años de escasez para identificar los indicios. Lo que verdaderamente le había cautivado era su postura erguida incluso al mendigar ese orgullo indomable que resplandecía en su mirada, aun cuando las circunstancias la obligaban a pedir limosna. Le evocaba demasiado a su propio pasado. Cole. ¿Estás prestando atención? La voz de Marcus Webb interrumpió sus reflexiones. Webb era un comerciante de Kansas City, uno de esos individuos cuya sonrisa jamás alcanzaba sus ojos y cuya amistad invariablemente conllevaba un precio. Desde luego, mintió Cole, dando un sorbo a su whisky. Prosigue. Pero incluso mientras simulaba atender una parte de su mente, permanecía en aquel callejón. Se cuestionaba dónde encontraría la niña su próxima comida, si disponía de algún refugio cálido para dormir, cuánto tiempo llevaba subsistiendo sola en las calles. Estas inquietudes eran inusuales en él. Cole Ashford había forjado su fortuna manteniendo una prudente distancia de los problemas ajenos, especialmente de aquellos que nada podían ofrecerle a cambio. Pero había algo en la forma en que la pequeña se había desvanecido entre las sombras, moviéndose con la elegancia estudiada de quien ha convertido el arte de pasar desapercibida en una herramienta de supervivencia que persistía en su mente como una espina clavada en su conciencia. La charla a su alrededor derivó hacia asuntos políticos locales, y Cole se disculpó alegando compromisos urgentes en el rancho para la mañana siguiente. Era una excusa que empleaba con frecuencia y que nadie osaba cuestionar. Su dedicación al trabajo era legendaria en Dodge Flats, otro escudo meticulosamente elaborado que le permitía mantener una distancia prudente con los demás. Mientras se encaminaba hacia la salida principal, hizo una pausa en la cocina. Mabel Truitt estaba terminando de fregar las últimas cacerolas de la noche. Sus movimientos precisos revelaban años de experiencia acumulada. Era una de esas personas que había presenciado mucho en la vida sin emitir juicios, lo que la convertía en una de las escasas personas en el pueblo, en las que Cole depositaba cierta confianza, al menos tanto como él era capaz de confiar en alguien. Mabel saludó ajustándose el sombrero. ¿Has visto por aquí a una niña pequeña? Unos 9 o 10 años, cabello castaño, bastante delgada. Mabel interrumpió su tarea escrutando su rostro con ojos perspicaces. ¿Hay algún motivo especial para tu pregunta? Simple curiosidad, respondió Cole. Aunque ambos sabían que Cole Ashford raramente mostraba interés por asuntos que no afectaran directamente a sus intereses. Puede que haya visto a una niña así, admitió Mabel finalmente. La he visto merodeando por los callejones durante semanas. No causa problemas, simplemente aparece ocasionalmente como un gato sin hogar. ¿Sabes algo más de ella? Mabel se encogió de hombros. Los niños desamparados no duran mucho por aquí, o encuentran familia o... Se encogió de hombros nuevamente, dejando la frase inconclusa. Cole asintió, aunque algo en su interior se estremeció ante lo implícito. Si la ves de nuevo, avísame. Mabel le dirigió una mirada prolongada y evaluadora. ¿Piensas hacer algo al respecto? No lo sé, admitió Cole, y la sinceridad de su propia respuesta lo desconcertó. Al salir del salón por la puerta principal, Cole se encontró mirando instintivamente hacia el callejón trasero. La niña, por supuesto, se había marchado hacía tiempo, pero aún podía visualizarla allí diminuta y desafiante contra las sombras del atardecer. Se dirigió hacia su caballo que permanecía atado al poste frente al salón, pero sus pasos se volvieron más lentos al distinguir una silueta conocida que se aproximaba por la calle. El sheriff Hiram Blevins avanzaba con ese aire despreocupado característico de alguien que ha encontrado su lugar privilegiado en el orden establecido. Su placa relucía incluso bajo la tenue iluminación de las farolas pulida, hasta alcanzar un brillo que contrastaba notablemente con el descuido general de su aspecto. Cole saludó Blevins rozando el borde de su sombrero. Partiendo temprano esta noche. Mañana madrugo, respondió Cole, mientras desataba las riendas de su montura. La experiencia le había enseñado a mantener sus intercambios con Blevins breves y concretos. El sheriff
tenía la molesta costumbre de transformar las charlas casuales en oportunidades para obtener favores o información. Me han dicho que has estado indagando sobre una de nuestras residentes más jóvenes, comentó Blevins con ese tono aparentemente casual, que sugería que había estado esperando este momento. Cole se detuvo, sus manos inmóviles sobre las riendas. Las noticias corren rápido. En un pueblo así todo se sabe enseguida. Blevins se aproximó más bajando la voz. Déjame darte un consejo, Cole. Los niños callejeros son como bestias salvajes. Aliméntalos una vez y no dejarán de volver. Y cuando regresan, traen compañía. Y eso representaría un problema. Sería perjudicial para los negocios, afirmó Blevins con severidad. Los hombres adinerados no quieren que les recuerden la miseria cuando buscan diversión, y los niños mendigos tienden a multiplicarse si no se les controla. Cole montó su caballo aprovechando el movimiento para alejarse del sheriff. Controlar de qué manera el orfanato del condado siempre necesita manos trabajadoras, respondió Blevins con una sonrisa que no iluminaba sus ojos. Es lo mejor para todos, realmente. Los niños aprenden oficios útiles, los pueblos mantienen su orden, y los empresarios pueden concentrarse en asuntos importantes. Entiendo, respondió Cole, aunque su voz delataba todo menos conformidad. Sabía que dirías algo así. Blevins se apartó del caballo. Simplemente no te involucres, Cole. Los niños abandonados no son asunto tuyo. Mientras Cole cabalgaba de regreso a su rancho, las palabras del sheriff resonaban persistentemente en su mente. Los niños abandonados no son asunto tuyo. Era una filosofía que había adoptado durante años, ese tipo de distanciamiento calculado que había sido la clave de su prosperidad. Sin embargo, esta noche, esa máxima sonaba menos como sabiduría y más como un acto de cobardía. El sendero hacia su rancho se desplegaba frente a él bajo el resplandor lunar familiar y tranquilizador. Había transitado esta ruta innumerables veces, siempre en soledad, únicamente acompañado por sus pensamientos, pero esta noche no lograba apartar de su mente la imagen de aquellos ojos desafiantes y mentón erguido de aquella pequeña que había encontrado la manera de solicitar ayuda sin comprometer su dignidad. Al llegar a su propiedad, Cole no se dirigió inmediatamente hacia la casa principal. En su lugar condujo su caballo hacia los establos, dedicando tiempo a cepillarlo y alimentarlo utilizando estas tareas rutinarias para sosegar su mente inquieta. El trabajo físico siempre había sido su método para procesar pensamientos complejos, una costumbre arraigada desde sus primeros años, cuando el trabajo manual era su única certeza. Fue mientras guardaba los aparejos de montar cuando la idea comenzó a cristalizarse. No era exactamente un plan, más bien una posibilidad que titilaba en los márgenes de su conciencia. Mañana necesitaría ir al pueblo por provisiones, y si casualmente pasaba por el callejón trasero del Salón Bueno, eso sería mera coincidencia. Al dirigirse hacia la casa, Cole se detuvo en el porche contemplando las luces lejanas de Dodge Flats. En algún lugar entre esas sombras una pequeña buscaba refugio para pasar la noche, probablemente aún sosteniendo el plato vacío que él le había entregado. La imagen lo acompañó al interior, asentándose en sus pensamientos como polvo en los rincones, imposible de ignorar por completo. Por primera vez en años, Cole Ashford se acostó con los pensamientos de otra persona ocupando su mente. Y por primera vez en tanto tiempo, no lograba discernir si esto representaba una vulnerabilidad que debía combatir o una humanidad que había estado sofocando durante demasiado tiempo. La elaboración y preparación de esta historia nos ha llevado considerable tiempo, así que si estás disfrutándola, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora continuemos con la narración. Los primeros rayos del alba apenas acariciaban los cristales de la casa principal cuando Cole despertó con una lucidez que lo desconcertó. Durante años, sus amaneceres habían sido un proceso paulatino de abandonar el mundo onírico para abrazar las obligaciones diarias. Sin embargo, esta mañana sus pensamientos volaron instantáneamente hacia el callejón trasero del salón y hacia la pequeña que podría estar aguardando allí. Se vistió con su característica eficiencia, pero se encontró examinando su reflejo en el espejo más tiempo del habitual. Los mismos ojos grises que habían intimidado tanto a empresarios como a trabajadores del rancho
le devolvieron la mirada desde la superficie pulida. Pero esta mañana parecían portar algo distinto, una inquietud que no había experimentado en años. El desayuno transcurrió como una ceremonia silenciosa con Dottie Fletcher, moviéndose por la cocina con la destreza práctica que había perfeccionado durante sus 15 años a su servicio. Ella y su esposo Hank habían sido los primeros empleados que Cole contrató al adquirir el rancho, y permanecían no por un vínculo emocional, sino porque comprendían su necesidad de orden sin cercanía personal. «¿Vas al pueblo hoy?», observó Dottie, mientras le servía huevos con tocino. No era una pregunta. Después de tanto tiempo, ella conocía sus rutinas mejor que él mismo. «Suministros», confirmó Cole, aunque sabía que ella podía percibir algo diferente en su voz. Dottie asintió, pero sus ojos perspicaces lo estudiaron con la mirada de una mujer que había criado 5 hijos y sabía reconocer cuando alguien cargaba con preocupaciones. «Hank dice que el sheriff Blevins estuvo haciendo preguntas ayer sobre ti y algún niño». Cole se detuvo con el tenedor a medio camino hacia su boca. Hank habló con Blevins. El sheriff lo encontró cuando fue a recoger las herramientas en el pueblo. Parecía especialmente interesado en averiguar si habías mencionado algo relacionado con ayudar a niños extraviados. Dottie secó sus manos en el delantal con movimientos pausados y meticulosos. Le indiqué a Hank que le comunicara que no teníamos conocimiento alguno sobre ese asunto. Cole no pasó por alto la sutil protección que emanaba de sus palabras. Los Fletcher habían desarrollado a lo largo de los años su propia forma discreta de salvaguardar su privacidad, estableciendo una barrera invisible entre él y el mundo exterior que funcionaba sin necesidad de directrices explícitas. «¿Cuál es tu opinión al respecto?», preguntó Cole, sorprendiéndose a sí mismo por la consulta. Era inusual que buscara el parecer de otros sobre sus asuntos personales. Dottie hizo una pausa sopesando minuciosamente su respuesta. «Creo que un hombre que ha luchado tanto para construir algo valioso desde cero comprende perfectamente la diferencia entre auxiliar e interferir, y pienso que los niños necesitados no se cruzan en el camino de alguien por mera casualidad». Sus palabras resonaron en su mente mientras cabalgaba hacia el pueblo, 1 hora después. El trayecto familiar le proporcionó tiempo para reflexionar, para analizar sus motivaciones con la misma minuciosidad que aplicaba en sus decisiones empresariales. Pero por más que intentaba razonarlo, su mente volvía constantemente a la imagen de aquellos ojos desafiantes y aquella dignidad inquebrantable. El pueblo comenzaba a despertar a su llegada con comerciantes abriendo sus negocios y mujeres barriendo los porches. Cole realizó sus diligencias habituales con precisión automática, aunque su atención oscilaba entre las transacciones y la creciente inquietud en su pecho. Cuando finalmente se dirigió hacia la parte posterior del salón, se convenció a sí mismo de que solo estaba satisfaciendo una simple curiosidad. La encontró exactamente donde esperaba, acurrucada en el angosto espacio entre el salón y el establo de alimentación, con el plato de la noche anterior limpio y ordenadamente colocado a su lado. Sin embargo, algo en su postura alertó inmediatamente a Cole. Sadie abrazaba sus rodillas contra su pecho, y aun desde la distancia podía distinguir el sutil temblor que recorría su pequeño cuerpo. «¿Te encuentras mal?», inquirió, desmontando y aproximándose con cautela. Sadie alzó la mirada hacia él, y Cole observó que sus ojos brillaban por la fiebre. «No, señor», respondió automáticamente, aunque su voz sonaba áspera y sus mejillas, que la noche anterior habían estado pálidas, ahora resplandecían con un color febril. Cole se inclinó hasta su altura, manteniendo una distancia prudente para no asustarla, pero lo suficientemente cerca para examinar su estado. Durante sus años de escasez había presenciado suficientes enfermedades como para identificar los síntomas de una dolencia que se agravaba velozmente. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste bajo techo?», Sadie dudó, evidentemente dividida entre decir la verdad y protegerse. «No ha parado de llover», confesó al fin. Cole observó el cielo, donde las nubes se arremolinaban anunciando otra tormenta. La resolución se formó en su mente antes de poder analizarla, completamente impulsada por una urgencia que no había experimentado en mucho tiempo. «Acompáñame»,
propuso extendiendo su mano. Sadie retrocedió instintivamente. No he hecho nada malo. Lo sé. Cole mantuvo un tono sereno similar al que emplearía con un caballo asustadizo. Pero necesitas un lugar cálido y seco, y yo necesito quien cuide de mis gallinas. Era una excusa evidente, pero ofrecía algo que Cole había aprendido. Era fundamental en situaciones delicadas. Una forma de preservar la dignidad de ambas partes. Sadie no tendría que aceptar caridad directa, y él no tendría que reconocer que la estaba ofreciendo. ¿Me pagaría?, preguntó Sadie. Y Cole notó que la idea de trabajo honrado tocaba algo profundo en ella. Naturalmente, y proporciono alojamiento a mis trabajadores. Sadie examinó su rostro detenidamente con esos ojos demasiado maduros para su edad, analizando cada detalle de su expresión. Finalmente asintió una decisión pequeña pero firme que Cole reconoció como un acto de gran valentía. El regreso al rancho transcurrió en un silencio casi absoluto. Sadie iba sentada detrás de él, sus manos temblorosas por la fiebre, y el nerviosismo se aferraban a su chaqueta. Cole percibía su peso liviano contra su espalda, y esa conexión física cargada de confianza implícita despertó en él un instinto protector que había mantenido sepultado durante años. Al llegar al rancho, Dottie apareció en el porche como si hubiera estado aguardando su llegada. Sus ojos evaluaron a Sadie en un instante, y Cole identificó el momento exacto en que su expresión se transformó de una cautela curiosa a una determinación maternal. «Te presento a Sadie», anunció Cole, mientras la ayudaba a desmontar. «Nos ayudará con las gallinas». «Por supuesto», respondió Dottie sin titubear. «Aunque antes necesita un baño caliente y una buena comida para poder comenzar cualquier labor». Hank emergió del granero, sus ojos perspicaces alternando entre Cole y la pequeña. Siendo un hombre de observación aguda, aunque pocas palabras, Cole notó que estaba analizando las implicaciones de la situación. «Las gallinas han estado preguntando cuándo tendrían una ayudante apropiada», comentó Hank finalmente. Y Cole sintió una profunda gratitud hacia el anciano por mantener la historia sin cuestionamientos. Durante la hora siguiente, Cole observó desde lejos mientras Dottie tomaba el control con esa delicada eficiencia que había perfeccionado criando a sus propios hijos. Sadie fue conducida a tomar un baño alimentada con sopa casera y pan recién horneado e instalada en la pequeña habitación contigua a la cocina que habían utilizado como almacén durante años. «No puedo quedarme mucho tiempo», murmuró Sadie mientras Dottie preparaba una cama provisional. «La gente comenzará a murmurar». «¿Qué murmuren?», replicó Dottie con firmeza. «La gente siempre encuentra motivos para hablar. Mejor que sea por algo que valga la pena». Sin embargo, aunque se acomodaba en el rancho, Sadie mantuvo su pequeña bolsa empacada y lista junto a la cama. Cole lo advirtió al pasar por la habitación esa tarde, y comprendió el mensaje silencioso. Estaba agradecida, pero no se sentía atrapada. Podría marcharse cuando quisiera. Esa noche durante la cena ocurrió algo extraordinario. Por primera vez en muchos años, Cole compartió su cena acompañado. Sadie ocupó un lugar en la mesa principal mostrándose inicialmente reservada, pero paulatinamente abriéndose ante la calidez natural de los Fletcher. Aunque hablaba poco, escuchaba con la atención característica de quien ha aprendido que la información es vital para sobrevivir. «¿Has estado aquí desde siempre?», se aventuró a preguntar dirigiéndose a Cole. «No», contestó él. Y entonces, sorprendiéndose incluso a sí mismo, continuó. «Llegué cuando tenía aproximadamente tu edad. Sin familia, sin recursos, sin un lugar al que llamar hogar». Sadie lo observó con renovado interés. «¿Qué hiciste entonces?» «Trabajé duro. Aprendí lo necesario». La fortuna me sonrió. Cole hizo una pausa, contemplando a esta niña que reflejaba la misma determinación desesperada que él recordaba de su propia juventud. «Y encontré personas dispuestas a darme una oportunidad». Era la primera vez en años que compartía tanto sobre su pasado y notó que Sadie comprendía el valor de esa confidencia. Ella asintió con solemnidad como si hubiera recibido una confesión trascendental. Pero mientras este momento íntimo se desarrollaba, Cole
era consciente de las complicaciones que se avecinaban. Mañana debería visitar el pueblo por asuntos pendientes, y la presencia de Sadie no pasaría inadvertida. Las interrogantes surgirían y con ellas las críticas, como si sus preocupaciones hubieran materializado sus temores. El sonido de cascos aproximándose interrumpió el momento. Cole se puso alerta reconociendo el característico trote del caballo del sheriff Blevins. A través del metanfetamina, distinguió la figura del sheriff desmontando acompañado por otra silueta que Cole identificó con creciente preocupación Delia Fremont. «Quédate aquí», susurró a Sadie, pero ella ya se había incorporado sus instintos de supervivencia, alertándose ante la proximidad de la autoridad. «¿Vienen por mí?», preguntó, y Cole percibió años de experiencia con adultos que llegaban para llevársela contra su voluntad. «No lo permitiré», declaró Cole sorprendiéndose por la intensidad que emanaba de su propia voz. Se dirigió al porche para enfrentar a los visitantes consciente de la mirada atenta de Sadie desde la ventana de la cocina. Blevins exhibía una sonrisa satisfecha, pero fue la expresión de Delia la que provocó una sensación gélida en el estómago de Cole. Lo observaba con esa combinación particular de decepción y repugnancia que solía reservar para aquellos que no alcanzaban sus elevados estándares. «Cole», saludó Blevins ajustando su sombrero. «Me gustaría intercambiar algunas palabras contigo». «Adelante», respondió Cole manteniendo un tono imparcial. «¿Qué te trae por aquí? Verás, han llegado a mis oídos ciertos comentarios preocupantes». Blevins dirigió una mirada intencionada hacia la casa. «Rumores sobre tu repentino interés en uno de nuestros elementos más conflictivos». Delia dio un paso al frente, su vestido de seda desentonando con la rusticidad del rancho, aunque lo portaba con la seguridad de quien jamás ha cuestionado su posición social. «Cole, querido», pronunció, y ese término afectuoso llevaba una carga cortante que él recordaba perfectamente. «Seguramente comprendes lo inadecuado de esta situación. Una vagabunda viviendo bajo tu techo, la gente comenzará a especular». «¿Qué clase de especulaciones?», inquirió Cole, aunque comprendía perfectamente las implicaciones. «Del tipo que destruye reputaciones», sentenció Delia con severidad. «Tu posición en esta comunidad, todo lo que has conseguido construir, realmente merece ser arriesgado por un impulso caritativo mal encaminado». Cole sintió emerger la familiar ira en su pecho, aquella misma rabia que había impulsado sus años de ambición desenfrenada. Pero ahora se entremezclaba con algo distinto la comprensión de que las palabras de Delia contenían precisamente el veneno que había mantenido a niños como Sadie invisibles y descartables. «La chica necesita trabajo», respondió con calculada calma. «Yo requiero ayuda con los pollos, me parece un acuerdo beneficioso para ambos». «Cole», advirtió Blevins, su voz cargada de una clara advertencia. «Reconozco tus logros aquí, pero existen protocolos establecidos para manejar estas situaciones. El orfanato del condado». «No», interrumpió Cole la palabra emergiendo con más intensidad de la que había planeado. Un silencio pesado invadió el ambiente. Cole observó el intercambio de miradas entre Delia y Blevins, comunicándose en ese código silencioso propio de antiguos conspiradores. «Espero que comprendas las consecuencias de tus acciones», pronunció Delia, finalmente su voz impregnada de desaprobación. «Porque una vez que inicies este camino, será prácticamente imposible retroceder». Mientras se retiraban, Cole permaneció inmóvil en el porche, sintiendo el peso de su reciente decisión. A sus espaldas percibió los movimientos de Sadie en la cocina, probablemente preparándose para partir. Sin embargo, al girarse, la encontró de pie, en el marco de la puerta, observándolo con una expresión indescifrable. «¿Me permitirás quedarme?», preguntó. Y por primera vez, su voz revelaba la vulnerabilidad genuina de una niña que había aprendido a no esperar bondad. Cole sostuvo su mirada a esos ojos que habían presenciado demasiado, pero mantenían una dignidad inquebrantable, y supo que había cruzado un punto sin retorno. «Sí», respondió simplemente, «te quedarás». Y por primera vez desde que la había conocido, Sadie Brooks esbozó una sonrisa.
Fue un gesto fugaz que se desvaneció tan rápido como había aparecido, dando paso a esa expresión cautelosa que Cole ya identificaba como su escudo protector natural. Sin embargo, en ese breve instante, había vislumbrado a la niña que podría haber sido si el destino hubiera sido más generoso, una imagen que quedó grabada en su memoria con una nitidez sorprendente. Los días posteriores establecieron una rutina precaria. Sadie se dedicaba con esmero a sus labores con las gallinas, aunque resultaba evidente para cualquier observador que tal responsabilidad era completamente innecesaria. Se desplazaba por el rancho con el sigilo característico de alguien habituado a pasar desapercibido. Pero Cole observaba cómo sus ojos permanecían en constante movimiento, memorizando escapatorias, evaluando posibles peligros, manteniéndose lista para huir en cualquier momento. Dottie con esa sabiduría maternal que solo los años pueden otorgar. Navegaba alrededor de la desconfianza de Sadie, como agua fluyendo entre rocas ofreciendo amabilidad sin exigencias, alimento sin interrogatorios y compañía sin intrusión. Paulatinamente Cole notó cómo la mirada de Sadie comenzaba a suavizarse. Su sueño se volvía más tranquilo y empezaba a comer sin esa urgencia desesperada de quien desconoce cuándo será su próxima comida. Pero ese delicado equilibrio se quebró una mañana cuando Cole regresó del pueblo con noticias que había estado temiendo. «Hay una reunión del Consejo del Pueblo mañana por la noche», le informó a Hank, mientras alimentaban a los caballos. «Sobre estándares morales de la comunidad». Hank escupió al suelo. ¿Qué clase de estándares morales, del tipo que aparentemente no contempla dar refugio a niños huérfanos? Cole cepilló a su caballo con más fuerza de la necesaria. Delia ha estado ocupada. «Esa mujer tiene veneno donde debería tener corazón», murmuró Hank. «¿Qué vas a hacer?» Cole no respondió de inmediato, pero cuando alzó la mirada, sus ojos mostraban esa dureza fría que sus rivales comerciales habían aprendido a temer. «Voy a recordarle a esta ciudad quién pone más dinero en sus bolsillos». Pero esa tarde, cuando Cole le explicó la situación a Sadie, notó inmediatamente cómo el miedo que había estado manteniéndose a raya regresaba con toda su fuerza. Ella comenzó a mover la comida en su plato sin probar bocado sus ojos, desviándose constantemente hacia su bolsa empacada. Y Cole reconoció las señales inconfundibles de alguien que se prepara para escapar. «No es necesario que te vayas», murmuró esforzándose por mantener un tono sereno. «Sí tengo que hacerlo», contestó Sadie, y había una certeza en su voz que revelaba demasiada experiencia en situaciones similares. «Cuando los adultos comienzan a tener reuniones sobre ti, nada bueno puede resultar. Esta vez es diferente». Sadie le dirigió una mirada que reflejaba una sabiduría impropia de su edad. «Eso dicen siempre». Esa noche Cole se despertó sobresaltado por el retumbar de truenos lejanos y una sensación helada en el estómago. Se vistió apresuradamente y se dirigió al cuarto de Sadie, aunque ya presentía lo que encontraría. La cama estaba vacía, las sábanas perfectamente dobladas, y la bolsa había desaparecido. Sobre la mesa encontró una nota escrita con la caligrafía meticulosa de quien ha tenido que esforzarse por aprender a escribir. «Gracias por su amabilidad. No quiero causarle problemas». Cole maldijo un sonido áspero que quebró el silencio de la casa. Despertó a Hank, y en cuestión de minutos, ambos hombres cabalgaban hacia el pueblo bajo un cielo amenazante. «¿Dónde crees que habrá ido?», gritó Hank sobre el viento cada vez más fuerte. Cole reflexionó sobre todo lo que había observado de Sadie durante las últimas semanas. Su forma de moverse, sus patrones, su instinto natural por buscar lugares que ofrecieran tanto refugio como vía de escape. «Sé dónde está», respondió a gritos. La encontró exactamente donde había anticipado, acurrucada bajo el alero de un granero abandonado en las afueras del pueblo, cerca de un grupo de árboles calcinados que marcaban los vestigios de lo que alguna vez fue una granja. Cole desmontó con cautela, consciente de que cualquier movimiento brusco podría provocar que ella huyera hacia la tormenta. «Sadie», susurró con delicadeza. «¿Podemos conversar un momento?». Ella alzó la mirada desde su posición contra la pared del granero
Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas y lo que parecía ser alivio al verlo llegar. «No debería estar aquí», murmuró aunque permaneció inmóvil. Cole se aproximó con cautela y se sentó en el suelo a una distancia prudente, intentando no resultar amenazante. La lluvia había comenzado a caer primero como una suave llovizna que fue intensificándose, y notó que ella ya estaba completamente mojada. «¿Por qué elegiste este lugar?», preguntó señalando hacia los restos carbonizados. «¿Qué significa este sitio?». Sadie dirigió su mirada hacia los árboles ennegrecidos, y su rostro se tensó. «Era mi casa». Aquellas palabras simples contenían tanto dolor, que Cole sintió como si le hubieran extraído todo el aire de los pulmones. Observó las ruinas con una nueva perspectiva, percibiendo no solo la destrucción, sino la pérdida, no solo los escombros, sino las memorias enterradas. ¿Qué sucedió? Un incendio. La voz de Sadie sonaba monótona, pero Cole percibió las emociones cuidadosamente reprimidas. Era invierno. Papá había estado cortando madera durante todo el día, y mamá preparaba la cena. Yo jugaba en mi habitación cuando escuché los gritos. Cole aguardó consciente de que presionar su relato sería como intentar retener agua entre los dedos. Cuando salí, la sala principal estaba envuelta en llamas. Papá intentó rescatar a mamá, pero el techo se desplomó. Sadie se abrazó las rodillas contra el pecho. Escapé por mi cuenta. Los vecinos llegaron, pero demasiado tarde. Después los familiares de mamá vinieron desde Topeka. Prometieron cuidarme, hacerse cargo de mí. El resentimiento en su voz era como saborear metal. Aguantaron 3 meses antes de decidir que mantenerme era demasiado costoso. Me dejaron en el orfanato del condado. Cole había escuchado suficientes historias sobre aquel lugar para saber que no era un sitio donde los niños pudieran prosperar. Era más bien una fábrica diseñada para producir trabajadores sumisos que un verdadero hogar administrada por personas que veían a los huérfanos como mercancía que debía ser procesada con eficiencia. ¿Cuánto tiempo permaneciste allí? 6 meses, respondió Sadie limpiándose la nariz con la manga, hasta que decidí que prefería enfrentarme sola a las calles que quedarme en ese lugar. La lluvia arreció, y Cole se acercó más ofreciéndole el refugio de su abrigo. Después de dudar un instante, Sadie se aproximó lo suficiente para compartir el calor. ¿Sabes por qué te ayudé aquella primera noche?, preguntó Cole tras un largo silencio. Sadie negó con la cabeza. Porque vi algo en ti. La forma en que mantenías la cabeza alta incluso cuando pedías ayuda. Esa dignidad inquebrantable que te negabas a perder. Cole hizo una pausa reuniendo valor para pronunciar palabras que jamás había compartido. Yo fui como tú una vez. Sadie se giró para mirarlo directamente. ¿Eras huérfano? Mi padre me golpeaba cuando bebía, lo cual era casi siempre. Mi madre intentó protegerme al principio, pero con el tiempo simplemente se rindió. A los 10 años decidí que prefería arriesgarme solo que quedarme esperando a que él finalmente acabara conmigo. Era la primera vez que Cole expresaba esto en voz alta y se sintió extrañamente liberado por su sinceridad. Sadie lo observó con esos ojos demasiado maduros, asimilando esta nueva información. ¿Cómo sobreviviste? Como tú. Mendigué cuando fue necesario. Robé cuando no tuve opción. Trabajé cuando encontraba empleo. Dormí en graneros, callejones, bajo puentes. Cole contempló los restos de la granja familiar de Sadie. Durante mucho tiempo creí que sobrevivir era suficiente, que si lograba seguir respirando, seguir moviéndome, esa sería victoria suficiente. ¿Y qué cambió, Cole? Reflexionó profundamente antes de responder. Conocí a un hombre que se llamaba Thomas Garrett. Era propietario de un modesto rancho, apenas unos cuantos acres, y una pequeña manada de ganado. Me descubrió una noche mientras dormía en su granero, y en vez de expulsarme, me ofreció trabajo honesto. Comida caliente. Un techo verdadero donde descansar. Similar a lo que me has ofrecido, sí, exactamente como lo que te propuse. Cole sintió como una sonrisa genuina se dibujaba en sus labios. Thomas me enseñó que simplemente sobrevivir no era suficiente. Que cada persona merece la oportunidad de prosperar, no solo de existir.
¿Qué sucedió con él? Con Thomas falleció cuando yo tenía 17 años. La neumonía se lo llevó. Me heredó el rancho que en ese entonces no valía mucho, pero representaba más de lo que nadie me había otorgado en la vida. Cole se giró para mirar directamente a Sadie. ¿Sabes qué aprendí de esa experiencia? Sadie movió la cabeza negativamente. Me enseñó que todos necesitamos a alguien. Una persona dispuesta a creer en nosotros. Alguien capaz de ver nuestro verdadero potencial incluso cuando nosotros mismos somos ciegos a él. La lluvia había disminuido a una suave llovizna, y Cole percibió la honestidad en sus propias palabras. Quiero ser esa persona para ti, Sadie. No por caridad, no porque sienta compasión, sino porque reconozco en ti a alguien que merece esa oportunidad. Las lágrimas contenidas de Sadie finalmente brotaron mezclándose con la lluvia que resbalaba por sus mejillas. ¿Y si la gente del pueblo murmura cosas terribles? ¿Y si mancho tu reputación? Entonces lo enfrentaremos juntos. Cole extendió su mano hacia ella. No permitiré que enfrentes el mundo en soledad como me tocó hacerlo a mí. Sadie observó la mano extendida durante varios segundos, y Cole pudo percibir la lucha interna en su mirada. El anhelo de confiar batallando contra años de decepciones y abandono. Finalmente colocó su delicada mano sobre la suya. Y ese gesto de confianza se sintió más valioso que cualquier negocio que hubiera realizado antes. ¿Me prometes que no me enviarás lejos cuando las cosas se compliquen? Te lo prometo, respondió Cole sorprendido por la firmeza en su propia voz. Cualquiera que intente lastimarte tendrá que vérselas conmigo primero. Durante el regreso al rancho con Sadie, cabalgando frente a él envuelta en su abrigo, Cole experimentó una sensación que no había sentido en muchos años. La responsabilidad y el peso de tener a alguien que dependía de él, no por intereses económicos o beneficios mutuos, sino por pura necesidad humana. Era una sensación que lo aterrorizaba y liberaba simultáneamente. Al llegar a la casa, Dottie los aguardaba con toallas secas y chocolate caliente humeante como si hubiera anticipado con precisión el momento exacto de su regreso. Mientras acompañaba a Sadie para que se cambiara la ropa mojada, dirigió a Cole una mirada que mezclaba aprobación con una clara advertencia. «Ahora que ha vuelto», susurró con determinación. «Espero que estés dispuesto a defenderla, porque después de esta noche no hay marcha atrás». Cole asintió comprendiendo plenamente el significado de aquellas palabras. Había cruzado un límite, había hecho una promesa que transformaría completamente su forma de vivir. Y por primera vez en años, esa idea no lo aterrorizaba. De hecho, sentía como si finalmente despertara de un prolongado y vacío letargo. Sadie. Parte 4. La reacción. El amanecer llegó acompañado del sonido de Dottie, preparando el desayuno y la paulatina comprensión de que Cole se había comprometido a algo que alteraría por completo su vida hasta ahora, meticulosamente organizada. Mientras se vestía, escuchaba las voces suaves de Dottie y Sadie provenientes de la cocina, y se percató de que el sonido de conversación femenina en su hogar no le perturbaba como había imaginado. Al contrario, resultaba reconfortante, como si una habitación que había permanecido vacía durante demasiado tiempo hubiera encontrado finalmente su propósito. Al entrar en la cocina encontró a Sadie ayudando a Dottie con las tareas matutinas, sus movimientos notablemente más relajados que antes. La ropa que Dottie había adaptado para ella la noche anterior transformaba su apariencia haciendo que se viera menos como una pequeña salvaje y más como lo que verdaderamente era una niña de 9 años que había sido forzada a madurar prematuramente. «Buenos días», saludó Cole sorprendiéndose por la sincera calidez que emanaba de su voz. «Buenos días, señor Ashford», contestó Sadie, pero su tono había cambiado notablemente, mostrando menos temor formal y más el tipo de respeto que se otorga a alguien en quien se ha decidido depositar la confianza. Durante el desayuno, Cole compartió sus planes. «Asistiremos a la iglesia esta mañana», anunció notando instantáneamente cómo los hombros de Sadie se tensaron. «Es necesario que vaya». «No estás obligada a nada», afirmó Cole con determinación. «Pero si vas a formar parte de esta familia, y si vamos a enfrentar lo que está por venir, lo haremos con dignidad unidos».
Dottie había estado trabajando desde el alba en un vestido para Sadie, modificando una de las prendas que había conservado de sus hijas. Era de un azul delicado que realzaba el color de los ojos de Sadie, con un cuello de encaje blanco que le confería un aire de respetable distinción. Cuando Sadie se vistió con él, la transformación fue extraordinaria. Ya no parecía la niña desarrapada de los callejones, sino una jovencita que claramente pertenecía a la casa de Cole Ashford. «Te ves preciosa», expresó Dottie, y Cole pudo observar las lágrimas que brillaban en los ojos de la mujer mayor. El trayecto hacia la iglesia transcurrió en silencio, pero no era la tensión incómoda de antes. Sadie viajaba junto a Cole en el asiento del carruaje, manteniendo una postura erguida, aunque sus manos se retorcían nerviosamente en su regazo. Cole comprendía su inquietud. Había transcurrido mucho tiempo desde que ella había enfrentado el escrutinio público, y nunca con tanto en riesgo. La iglesia de Dodge Flats era una modesta construcción de madera blanca, erigida más por necesidad social que por auténtica devoción religiosa. Los domingos por la mañana funcionaba tanto como lugar de culto, como centro de intercambio de noticias, donde los rumores circulaban tan libremente como las plegarias. Cuando Cole y Sadie ingresaron, el impacto fue instantáneo y contundente. Las conversaciones se interrumpieron abruptamente, las miradas se clavaron en ellos, y Cole percibió el peso de decenas de ojos escrutadores. Sin embargo, en lugar de buscar refugio en los asientos posteriores, como hubiera hecho tiempo atrás, Cole condujo a Sadie directamente hacia el frente del templo, al banco que había ocupado durante tantos años. El pastor Ellison Gray los observó aproximarse, y Cole notó con satisfacción cómo el semblante del religioso se iluminó con una sonrisa auténtica. Gray era uno de los escasos habitantes del pueblo que Cole admiraba sin cuestionamientos. Un hombre cuya bondad no era una actuación sino una virtud arraigada. «Señor Ashford», saludó el pastor acercándose mientras tomaban asiento, «y esta debe ser la pequeña Sadie. He oído mucho sobre usted». Sadie miró a Cole con duda, pero él la reconfortó con un gesto sutil. «Buenos días, Pastor Gray», respondió con voz suave pero firme. «Bienvenida a nuestra congregación querida», contestó Gray afectuosamente. «Confío en que encuentres serenidad aquí». Aunque la serenidad parecía ser lo menos probable. Cole podía sentir las miradas, escuchar los murmullos que serpenteaban por la iglesia como brisa entre hierba marchita. 3 filas atrás, Delia Fremont se encontraba con su familia. Su postura denotaba evidente desaprobación. El sheriff Blevins ocupaba su lugar habitual en el lado contrario, su expresión severa, mientras observaba a Cole y Sadie. Cuando el pastor Gray ascendió al púlpito para iniciar el servicio, seleccionó un texto que Cole intuyó no había sido elegido al azar: la parábola del buen samaritano. Su voz transmitía profunda convicción mientras disertaba sobre el deber moral de auxiliar a los necesitados, sobre juzgar a otros por sus actos y no por sus circunstancias. «¿Quién es nuestro prójimo?», cuestionó Gray, su mirada recorriendo la congregación. «Es solamente aquel que refleja nuestra imagen, que comparte nuestro estilo de vida, que posee lo mismo que nosotros. O también es aquel que nos resulta extraño, el desamparado quien carece de voz para defenderse». Cole percibió cómo Sadie se enderezaba a su lado, y al mirarla, notó que escuchaba con absoluta atención, como si cada palabra del sermón estuviera dirigida específicamente a su situación. Sin embargo, si Gray esperaba que su mensaje ablandara los corazones de los presentes, pronto quedó evidente que había subestimado la resistencia de su congregación. Al concluir el servicio, en lugar de la habitual socialización, la iglesia se fragmentó en grupos claramente diferenciados. Algunos se aproximaron a Cole y Sadie, con sonrisas curiosas pero cautelosas, mientras otros se apartaban como si la cercanía pudiera ser contagiosa. Delia Fremont no se alineó con ninguno de estos grupos. Se acercó directamente, sus tacones resonando con determinación sobre el piso de madera. «Cole», pronunció su voz emanando esa frialdad refinada que había cultivado durante años de posición social privilegiada. «Podríamos intercambiar unas palabras». «Por supuesto», respondió Cole, pero indicó a Sadie que permaneciera cerca.
¿Qué necesitas, Delia? Podrías terminar con esta farsa antes de que dañe irreparablemente tu reputación. Sus ojos se dirigieron hacia Sadie con apenas disimulado desdén. La gente está comentando, Cole. Cuestionan tus motivos, dudan de tu criterio. ¿Y qué exactamente están cuestionando? La sonrisa de Delia era tan cortante como vidrio astillado. Se preguntan qué clase de hombre trae a una niña indigente a su hogar. La viste como si fuera de la familia, la presenta en público como si fuera apropiado. Cole sintió la familiar ira helada crecer en su pecho, pero fue Sadie quien intervino primero. No soy una exhibición, declaró con voz serena pero firme. Y no soy indigente, soy una persona. Delia la miró como si hubiera sido ofendida por una mascota parlante. Los niños callan cuando los adultos conversan, espetó con frialdad. Tan niña no, replicó Cole, y había acero en su voz. Y si tienes algo que decir sobre ella, puedes decírmelo directamente a mí. Delia se irguió preparándose para el enfrentamiento. La gente murmura que tus intenciones no son meramente altruistas. Están insinuando que un hombre soltero que acoge a una niña huérfana podría tener otros propósitos. El silencio que descendió fue tan profundo que Cole podía escuchar los latidos de su propio corazón. Había anticipado resistencia, prejuicios e incluso aislamiento social, pero esto sobrepasaba sus expectativas. La insinuación ponzoñosa de que su protección hacia Sadie ocultaba algo perverso, algo que merecía ser cuestionado y condenado. Si alguna vez, pronunció Cole con una voz tan tenue que Delia tuvo que aproximarse para oírle, vuelves a sugerir algo semejante sobre mí o sobre ella, lo lamentarás. Me estás amenazando. Te lo estoy garantizando. En ese preciso instante, una voz inesperada se incorporó a la discusión. Mabel Truitt había estado observando desde lejos, pero ahora se aproximaba con la resolución de quien ha tomado una decisión irrevocable. Disculpen, intervino su voz disipando la tensión como un rayo de luz, pero no he podido evitar escuchar, y tengo algo que expresar. Delia se giró hacia la cocinera con evidente fastidio. Mabel, esta es una conversación privada. No tan privada cuando ocurre en la casa del Señor donde todos pueden oírla, respondió Mabel con firmeza. Miró directamente a Delia. Y debo decir, señora Fremont, que sus comentarios son vergonzosos. Disculpe, he visto a esta niña casi todos los días durante meses, prosiguió Mabel. La he visto hambrienta, atemorizada, durmiendo en callejones, mientras la gente de este pueblo la ignoraba como si fuera invisible. Su mirada se dirigió hacia Cole y Sadie. Luego vi a un hombre honorable hacer lo que ninguno de nosotros tuvo el valor de hacer. Y en lugar de celebrarlo, ¿usted lo convierte en algo sórdido? Mabel, musitó Delia visiblemente desconcertada por el enfrentamiento directo. No comprendes las complejidades. Las comprendo perfectamente, interrumpió Mabel con firmeza. Comprendo que una niña necesitaba auxilio y lo encontró. Comprendo que hay personas en este pueblo que preferirían ver a los niños desfalleciendo en las calles antes que reconocer que su bienestar se construye sobre el dolor ajeno. Un pequeño grupo se había congregado a su alrededor, atraído por las voces alteradas. Cole observó rostros familiares entre la multitud, algunos mostrando aprobación silenciosa, otros exhibiendo el malestar característico de quienes evitan enfrentar realidades incómodas. El pastor Gray apareció entre ellos emanando una presencia tranquilizadora pero firme. Quizás, sugirió con suavidad, deberíamos trasladar esta discusión a un lugar más reservado. No, respondió Cole sorprendiéndose incluso a sí mismo. Creo que esto debe abordarse aquí ahora ante todos. Se giró para encarar a la multitud reunida manteniendo una mano protectora sobre el hombro de Sadie. Muchos de ustedes me conocen desde hace años. Saben que edifiqué mi rancho con trabajo íntegro, que he tratado con rectitud a cada uno que he aportado a esta comunidad de todas las formas posibles. Hubo gestos afirmativos entre la multitud, reconocimientos reluctantes de su reputación. Esta niña, prosiguió Cole, no eligió nacer en la miseria, no pidió quedarse huérfana, no solicitó ser abandonada por quienes debían protegerla.
pero cuando me pidió ayuda tuve que decidir. Podía ignorarla como aparentemente todos ustedes han hecho, o podía intervenir. «¿Pero por qué tú?», exclamó alguien desde el fondo. «¿Por qué es tu responsabilidad?». Cole recordó a Thomas Garrett, el hombre que había confiado en un niño callejero años atrás. ¿Por qué alguien apostó por mí cuando estaba solo? ¿Y por qué? Se detuvo buscando expresar sus pensamientos. Porque cuando ves a alguien necesitado y puedes ayudar, no actuar significa ser parte del problema. El sheriff Blevins se adelantó con expresión grave. Bonitas palabras, Cole, pero existen procedimientos establecidos, instituciones diseñadas específicamente para estos casos. ¿Te refieres al orfanato del condado? La voz de Sadie emergió suave pero determinada. Donde castigan a los niños por hablar cuando no deben y los obligan a trabajar durante interminables jornadas. Donde el invierno pasado fallecieron 3 pequeños por la escasez de alimentos y carbón. Un murmullo de inquietud se extendió entre los presentes. Eran verdades que los habitantes del pueblo habían preferido ignorar, pero que resultaban imposibles de refutar una vez expuestas. «Ahora este es mi hogar», prosiguió Sadie, su voz adquiriendo mayor seguridad. «Tengo un trabajo digno, duermo en una cama limpia y no me falta el sustento. Asisto a esa iglesia, colaboro con las tareas y no causo perjuicio alguno. ¿Qué hay de malo en ello?». Delia, recuperándose de su asombro inicial, contraatacó. «Lo malo es que no es apropiado. Un hombre soltero, una niña sin padres. La gente hablará». «Pues que hablen», respondió Cole con resolución. «Pero si van a comentar sobre mí, que digan esto, que cuando tuve la oportunidad de auxiliar a quien lo necesitaba actué y, si eso hiere su sensibilidad, quizás deberían cuestionarse qué revela eso de ellos mismos». Mientras pronunciaba estas palabras, Cole percibió una transformación interior. Durante años había navegado cuidadosamente las expectativas sociales, construyendo su reputación con meticulosa precisión. Pero ahora, enfrentado a elegir entre su posición social y lo correcto, descubrió que la decisión era sorprendentemente clara. La multitud comenzó a dispersarse, algunos expresando apoyo, otros visiblemente contrariados. Pero Cole observó algo revelador: quienes se marchaban eran principalmente aquellos cuya opinión nunca había valorado realmente, mientras que quienes permanecían acercándose para ofrecer discretas palabras de apoyo eran las personas cuyo juicio verdaderamente apreciaba. Mabel fue la última en retirarse, pero antes se detuvo junto a Sadie. «Querida», susurró, «si alguna vez necesitas algo, lo que sea, búscame». «Comprendido». Sadie asintió, sus ojos brillando con lágrimas de agradecimiento. Mientras regresaban al rancho, Cole comprendió que la batalla distaba mucho de haber concluido. En realidad, probablemente apenas comenzaba. Sin embargo, por primera vez en muchos años, experimentaba una profunda serenidad respecto a las decisiones que había tomado. «¿Te arrepientes de haberme traído a casa?», preguntó Sadie mientras el carruaje se mecía suavemente por el sendero polvoriento. Cole contempló a esta pequeña guerrera que había transformado por completo su metódica existencia, y esbozó una sonrisa. «No», respondió, «no me arrepiento en absoluto». Y se sorprendió al reconocer la absoluta sinceridad de sus palabras. Las noticias sobre el enfrentamiento en la iglesia se propagaron por Dodge Flats con la velocidad de un incendio en un campo reseco. Para el martes por la tarde, Cole había recibido 3 cancelaciones de acuerdos comerciales y 2 visitas formales de integrantes del Consejo del Pueblo, cada uno manifestando su inquietud por la situación. No obstante, también había recibido gestos inesperados: una cesta con pan recién horneado de Mabel, una discreta nota de respaldo del pastor Gray y una visita sorpresiva de Tom Bradley, el herrero, quien simplemente se presentó para estrechar su mano en silencioso apoyo. «El pueblo se está dividiendo», comentó Hank mientras reparaban una cerca el miércoles por la mañana. Jamás había presenciado algo semejante. Cole clavó un poste con excesiva intensidad. ¿Y qué bando está prevaleciendo? Es complicado determinarlo. Los acaudalados y quienes buscan su favor respaldan a Delia y al sheriff el Tentacle.
Pero varios trabajadores, la gente que verdaderamente mantiene funcionando este lugar, están comenzando a cuestionarse las cosas. Esa tarde, llegó la citación oficial, una sesión extraordinaria del Consejo del Pueblo, programada para el viernes por la noche, para abordar cuestiones de moralidad comunitaria y bienestar público. Cole leyó el documento formal con una mezcla de indignación e inevitabilidad. Había anticipado este momento, pero eso no mitigaba su carácter ofensivo. ¿Qué significa esto?, preguntó Sadie cuando él le explicó la situación durante la cena. «Significa que intentarán forzarme a Sisla a alejarte», respondió Cole expresando la verdad sin rodeos. «Alegarán que mis acciones son inmorales y ilegales o representan un peligro para la comunidad». Los ojos de Sadie se humedecieron, pero mantuvo la compostura en su voz. «¿Qué planeas decirles? Diré exactamente lo que sucedió, que eres una niña que necesitaba auxilio, que yo tenía los medios para brindártelo, y que cualquier persona con principios habría actuado de la misma manera». Dottie, quien había estado en silencio lavando los platos, se giró desde el fregadero. «¿Piensas llevarla contigo?». Cole había estado debatiéndose internamente sobre esto durante días. Si bien Sadie merecía participar en las decisiones sobre su destino, someterla al tipo de interrogatorio y acusaciones que anticipaba parecía otra forma de maltrato.